La afrocolombianidad. Un poco de historia. ¿Sabes qué es un afrocolombiano? El término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles. En Colombia existen regiones donde la mayoría de su población es negra. Esto nos lleva a preguntarnos por la historia de nuestro pueblo afrocolombiano, para conocer, amar nuestras raíces y luchar por el fortalecimiento de nuestra identidad. Ahora vamos a conocer un poco de su historia. Resulta que a finales del siglo XVI, Europa dio inicio a la captura, tráfico y comercio de la población africana. Mediante unas licencias autorizadas por la monarquía, emprenden el más deshumanizador comercio de africanos y africanas. La licencia consistía en un contrato para traer en calidad de esclavos africanos capturados o comprados en sus tierras. Desde donde eran conducidos como animales a los puertos de embarque y a látigos eran obligados a subir a los llamados barcos negreros, dejando familia, tierra, pueblo y cultura. Allí, aprisionados con cadenas y grilletes, eran amontonados en las bodegas de los barcos para emprender un largo viaje de padecimiento del África a las islas del Caribe y de allí a Colombia y a otros países. Entre 150.000 y 200.000 esclavizados entraron por Cartagena y fueron distribuidos hacia Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. De estos, más o menos 80.000 quedaron en Colombia. En los primeros años, de cada 100 esclavos, 30 eran mujeres y los otros 70 eran hombres, pues los esclavistas preferían a los hombres para trabajar en las minas y haciendas. Se despreciaban a los ancianos y niños. Posteriormente, cambian de estrategia y empiezan a traer más mujeres para garantizar el nacimiento de más esclavos. El pueblo afrocolombiano fue esclavo en las minas, servicio doméstico, agricultura, ganadería, artesanía y como cargueros. Gracias al trabajo de los africanos y sus descendientes fue posible el desarrollo del país y el crecimiento del capitalismo. Mientras los esclavizados trabajaban, eran vigilados por los capataces y a un intento de descanso eran castigados con el látigo. Si una persona africana o sus descendientes trataban de huir o en efecto huían y eran capturados, los colgaban de una viga y se les daban 50 latigazos y hasta más. Otros castigos eran el corte de la lengua cuando hablaban su idioma nativo, el vaciamiento de un ojo, la castración, el baño de aceite hirviendo, entre otros que eran reglamentados en las leyes. Además, se les obligó a olvidar su lengua nativa y se les impuso la lengua castellana, la cual pasó a ser la más usada con excepción del Palenque de San Basilio. También se les impuso la religión católica, buscando alejarlos de sus prácticas religiosas como mitos, ritos, cantos, dioses y visión del mundo, pues se consideraban que eran prácticas diabólicas.
Los esclavos, cansados de tanta injusticia, se escapaban de sus amos y se internaban en la selva y en las montañas en busca de libertad, por lo que se les llamó los cimarrones. Al huir llegaban a distintos refugios, los palenques, que el más significativo de ellos es el San Basilio. Gracias a su gran lucha, revueltas, fugas y ataques, se les prometió su libertad en la independencia, la cual fue discutida y trabajada en los congresos siguientes y se convirtió en un empeño que duró más o menos 39 años. En el proceso de abolición de la esclavitud son importantes 4 fechas. 1812, en la que la Constitución del Estado de Cartagena prohibió el comercio y trata de negros. 1814, en la que el dictador Juan del Corral ordenó la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Antioquia. 1821, en la que se da la Ley de Libertad de Vientre, y 1851, del 21 de mayo, por el cual el presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud. Ahora bien, ¿sabías que, por medio de la Ley 725 de 2001, el Congreso de la República decretó el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad, haciendo alusión al 21 de mayo de 1851, cuando en ese entonces el presidente de la República, José Hilario López, firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia? Por otra parte, ¿sabías que Bencos Biojó fue un esclavo que se rebeló ante los españoles, armó un pequeño ejército y huyó de las fortalezas españolas para fundar el primer pueblo libre de América? Sin duda alguna, un gran héroe. Ahora vamos a poner en práctica lo que aprendiste. Primero, ¿sobre quiénes aprendiste hoy? Segundo, ¿cuántos africanos fueron traídos y en qué territorios fueron distribuidos? Tercero, ¿los afrocolombianos eran esclavizados en? Cuarto, los esclavos, cansados de la injusticia, se escapan de sus amos en busca de la libertad, los cuales fueron llamados. Quinto, ¿cuáles fueron las fechas más importantes en el proceso de la abolición de la esclavitud? Ahora observa detenidamente las siguientes fotografías y contesta. ¿Quiénes son estas personas? ¿En qué se parecen unos a otros? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles se parecen a usted? ¿Cuáles son diferentes de usted? ¿Tendrán ellos una familia? ¿Estudiarán? ¿Tendrán amigos? ¿Serán que todos los estudiantes de tu curso son iguales? Ahora bien, observa detenidamente el país de Colombia y señala cuál de estas familias es la familia afrocolombiana. Escribe en la línea las actividades que realizaban los pueblos afrocolombianos en la época de la esclavitud. Adivina el acertijo, luego encuentra el camino verdadero. Se les denomina a las personas que habitan en Colombia descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles. Une con una línea la imagen y su significado correspondiente. Señala qué imágenes corresponden a la esclavitud en Colombia. Para finalizar, lee la historia Kirikou viene de África, responde las preguntas y encuentra sus respuestas en la sopa de letras. Realizado por Paola Sánchez, Lady Barbosa, Janine Camacho, Jenny Peñalosa, Zoraida Cortés y Paola Suárez.